De los accidentes en los que ha habido el origen, ha estado en un fallo mecánico, pues evidentemente la mayoría son, como mínimo la mitad, son provocados por el mal estado de los neumáticos. Vamos a echar un vistazo a los neumáticos porque nos ha interesado un estudio que han realizado en Andalucía y en el que se habla de los neumáticos o del mal estado de los neumáticos y de su presión, de su cuidado, de su mantenimiento, evidentemente, y de lo que hacemos, del tiempo que pasa hasta que cambiamos los neumáticos o cualquier otra pieza de nuestro automóvil cuando hacemos las revisiones. Parece que en Andalucía somos un poco dejados en este sentido y vamos olvidando un poco esto, o al menos dejamos que pase tiempo, algo que no es recomendable, no solo ya en el uso de los neumáticos, también en otro tipo de piezas del automóvil. Vamos a saludar en este caso a Luis Abad, que es gerente de Abad Tires, distribución de neumáticos y talleres en la localidad de Coria del Río. Luis Abad, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decía yo que dejamos pasar a veces más tiempo de la cuenta, ¿no?, en el cambio de neumáticos. Pues sí, la verdad que sí, que varias comprobaciones que hemos hecho y por lo que alineación, la verdad es que aquí en lo que es la zona de Andalucía se demora bastante. Es decir, que la visita a los talleres se hace mucho más tarde de lo que se debería hacer, desde luego. Algo que puede ser muy peligroso, ¿verdad? Pues bastante, más de lo que la gente pensamos, porque una mala presión de neumático provoca pues inestabilidad en el vehículo, un mal desgaste pues puede provocar o puede prevenir un reventón de un neumático, lo que es el tema de alineaciones, en fin, es una cosa que la gente deberíamos de estar muchísimo más en lo harto a la hora de tener ese cuidado, porque es bastante peligroso. No llevar, por ejemplo, la presión, o sea, llevar las ruedas un poquito flojas tiene consecuencias distintas, ¿no? Y además variadas. Sí, pues claro, llevar una presión incorrecta en el neumático provoca que el vehículo primero tenga un consumo más elevado, el vehículo tenga menos agarre en la carretera, es decir, que al no tener lo que es la banda de rodadura en perfecto estado, es decir, con un agarre como es lo correcto, pues puede provocar accidentes, en lo que le he comentado, el tema de desgaste de mucha más gasolina, en fin. ¿Y duran menos los neumáticos? Hombre, eso por supuesto. El neumático, date cuenta que si aquí por las comprobaciones que hemos hecho y demás, y a nivel nacional y a nivel de Andalucía, el neumático estamos comprobando que las presiones rondan medio kilo de aire menos. Entonces es como si el neumático fuera mucho más, es decir, como si tuviera más peso el vehículo. Eso lo que hace es que se recaliente más el neumático y provoque que el neumático tenga menos vida. También es aconsejable la comprobación de la alineación, ¿no?, de la dirección. Sí, la comprobación de la alineación es fundamental, dado que el neumático por dentro, por las partes interiores sobre todo, es la parte que más detectamos que la gente pues no llegan o no revisan en los talleres la presión. Deberíamos y recomendamos que mensualmente o cada mes y medio se pasen a este tipo de revisiones y llegan la gente con 6 meses, 5 meses, con un periodo demasiado largo en el que pueden pasar muchas cosas en el transcurso de ese tiempo, en el neumático, vamos. Bueno, eso en el mejor de los casos, algunos ni lo hacen, ¿no? Bueno, eso sí, esto nos encontramos con muchísimas situaciones que el vehículo pues o la ha reventado o ha provocado accidentes, vuelcos y cosas que son bastante graves. Bueno, aparte hay más elementos del coche que también se abandonan, ¿no? Por ejemplo, no revisamos tampoco los frenos, el estado de los frenos es algo que tampoco miramos, ¿verdad? Sí, el tema de los frenos es otra de las cosas fundamentales, la seguridad del vehículo, lo que es el neumático y freno y amortiguación, son cosas fundamentales y en este caso el tema de los frenos pues se están revisando también con una vida en torno a 10 o 15.000 kilómetros más y la verdad que sorprende porque los discos de freno junto con las pastillas de freno es una pieza súper importante a la hora del vehículo, de una frenada, de evitar accidentes y demás. También, por ejemplo, el filtro del polen, que es otro elemento que tampoco le damos mucha importancia, pero tiene su función dentro del habitáculo. Pues claro, en la vida es lo que, digamos, estamos aspirando nosotros. Es una cosa que muchísima gente desconoce. Es una cosa que a la hora de las revisiones, tanto cada vez que llegamos a los cambios de aceite, no sí siempre, es decir, entre cambio y cambio, pero es una cosa que hay gente que le sorprende cuando le hablas del filtro de antipolen que ni lo conoce.
es que ni lo conocen, y prácticamente es lo que dentro del vehículo estamos tragando y si no filtra y bien nos llega el aire limpio, pues eso va para nosotros. Claro, porque eso es lo que depura el aire que respiramos dentro del habitáculo del automóvil. Por ejemplo, también el cambio de el cambio de amortiguación también lo hacemos poco, ¿verdad? Sí, el cambio de amortiguadores se recomienda que en unos 6.000 kilómetros cada 2 años es lo normal que se debe de hacer, y estamos rondando ya pasados entre 4 y 5 años pasados, y estamos sacándolo un rendimiento, pasándonos de rendimiento en torno a 96.000 kilómetros, porque están el promedio de cambio entre 190 y 200.000 kilómetros, es decir, el doble de la vida de los amortiguadores. Y junto al cuidado y observación de los neumáticos, algo tan esencial y tan básico como mirar el nivel de aceite, por ejemplo, tampoco solemos hacerlo mucho, ¿verdad? No, la verdad es que no. El aceite, normalmente en cualquier vehículo, un vehículo medio, digamos que el cambio de aceite se suele hacer entre 10-12.000 kilómetros. Observamos que están pasándose entre 15 y 17.000 kilómetros, es decir, unos 5.000 kilómetros más, y la visita a los talleres para la comprobación, es decir, que no es solamente cambiar el aceite, sino que cualquier vehículo puede tener una pequeña pérdida o una pérdida grande. En la comprobación de los niveles y demás, que nosotros recomendamos que mes a mes y medio se pasen, sea como sea el vehículo nuevo, sea de la manera que sea, se están haciendo en torno a 3 y 4 meses, y algunos casi al año. Es decir, que la verdad es que los niveles a nivel general son muy elevados en torno a lo que debería de hacerse. Lo curioso es que al final nos quejamos, ¿no? Cuando el coche se avería con el tiempo decimos, es que no me ha salido bueno. No, es que no lo has tratado bien, ¿verdad? Sí, no, esto es fundamental, un buen cuidado en el tema de presiones, en el tema de mantenimiento, por la vida del vehículo, la verdad que sería mucho más larga, pero cuando hay las piezas se desgastarían menos, todo, es decir, que con un buen cuidado del vehículo y una visita al taller recomendable entre un mes y medio, máximo 2 meses, es necesario porque aquí, sobre todo en Andalucía, las altas temperaturas pues nos exigen muchísimo más que lo que es el norte de España. Entonces aquí hay que cuidar mucho más lo que es el mantenimiento del vehículo por las altas. Estudio es en los centros que tienen aquí en Coria del Río y Mairena del Aljarafe, en la provincia de Sevilla, y bueno, ha salido la conclusión, evidentemente. Una de las conclusiones de este estudio es que los sevillanos, por ejemplo, aguantan mucho los neumáticos, ¿no? Los aguantan mucho tiempo, pues aproximadamente unos 10.000 kilómetros más de su vida aconsejable, ¿no? Sí, la verdad que después de las comprobaciones que se han hecho durante este verano también, hemos comprobado que la vida del neumático están rondando cerca de los 10.000 kilómetros, entre 7 y 10.000 kilómetros. No obstante, no solamente en el kilometraje, sino en el DOT del neumático, es decir, desde que el neumático se monta hasta lo que es la vida del neumático que se quita, pues nos encontramos con neumáticos con vida de 8 o 9 años, y eso es una verdadera brutalidad, porque lo que es el neumático se cristaliza y pierde la adherencia con lo que es la carretera. Es decir, el comportamiento en carretera del neumático es nulo, es decir, que no existe. Que el neumático, recordemos, se deteriora igualmente si el coche está parado, que no pensemos que el coche, por tener el coche en el garaje, no está gastando neumático, ¿verdad? Pues claro, el neumático, aunque esté parado, le está dando el sol, el agua, y eso lo que hace es que el neumático se agriete y pierda esa adherencia con la carretera, es decir, que el neumático, lo que es la goma, pues prácticamente se convierte en plástico, no tiene agarre ninguno. Es decir, que en una frenada de 100 metros, pues la trasladaría a 300 o 400 metros. Es decir, que no tendría el agarre que debe de tener el neumático. Muy bien, pues son consejos que nos da Luis Abad, que es gerente de Abad Tires, distribución de neumáticos y de talleres en Coria del Río. Bueno, pues vamos a desear feliz jornada, le agradecemos su paso por aquí. Recordamos el dato con el que abrimos esta entrevista. Los neumáticos en mal estado o con una presión incorrecta provocan la mitad de los accidentes con víctimas en las carreteras derivados de los fallos mecánicos en el automóvil. Son cifras, evidentemente son datos que hay que tener en cuenta, por tanto recomendamos el cuidado del automóvil y por supuesto la sustitución de los neumáticos, que son los zapatos de nuestro automóvil, para tener un viaje agradable y siempre ir bien. Luis Abad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.